Muy buenos días. Es tiempo de Cuaresma, es domingo y ya estamos en el segundo domingo de este tiempo de Cuaresma. Algunos me dicen, Padre, ¿cómo pudiera definir de una manera sencilla qué es la Cuaresma? Y yo digo, mira, es como en una tienda. En una tienda siempre están vendiendo algún producto, pero hay momentos en donde hay ofertas y hay que acercarnos a esas ofertas. Definitivamente, en la fe, Dios siempre nos está dando su amor, no lo vende, lo está regalando, pero este tiempo de Cuaresma es como en mayor abundancia, porque indudablemente toda la iglesia se une para acercarnos más a Dios, para quitarnos el polvo de la rutina y poder despertar en nuestra conciencia con el amor que Dios nos tiene. La semana pasada meditábamos sobre lo que es el pecado, las tentaciones, más bien en las tentaciones, darnos cuenta de nuestra fragilidad. Todos somos tentados. Pero el día de hoy, la liturgia, el evangelio, va a señalarnos la transfiguración del Señor. Y un evangelio que está revestido de gozo y alegría y esplendor. Y alguien pudiera decir, pero ¿por qué en el tiempo de Cuaresma nos presentan la transfiguración? Y es que precisamente después de haber meditado en el inicio de la jornada de la Cuaresma, en las tentaciones del desierto, es importante que nos demos cuenta que la meta de la Cuaresma es la resurrección. Por eso, de una manera muy oportuna, el segundo domingo de Cuaresma nos va a presentar la transfiguración. Y el día de hoy, en este domingo, precisamente es eso lo que tenemos que ver. ¿Hacia dónde estamos nosotros dirigiéndonos? Ya nos pusimos en marcha desde el domingo pasado. Hoy, en este contexto de la transfiguración, es importante que nos demos cuenta en qué momento de nuestra vida estamos. Para seguir asegurándonos que vamos por el camino correcto, hay que detenernos y preguntar, a ver, ¿estoy donde se supone que tengo que estar para que yo llegue a donde quiero llegar? No nos vaya a pasar como a un amigo que él iba dirigiéndose a su destino y se detuvo en un pueblo y estaba comiendo y ahí en ese restaurante le preguntó a los que estaban atendiendo que cuánto le faltaba para llegar a tal lugar. Y ellos se quedaron extrañados y dijeron, por aquí no va a llegar a ese lugar, se tiene que regresar y tomar el camino principal para dar vuelta a la derecha y seguir avanzando. Por eso en esta segunda semana de Cuaresma es importante que nos demos cuenta, ¿vamos por el buen camino? Sin más preámbulo, escuchemos el evangelio del día de hoy. Y dice así. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabían lo que decían porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En este momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Nos habla de la transfiguración y antes de abordar directamente el tema, creo que es bueno que pensemos esto. Me has oído decirlo, que cuando estemos muy contentos, cuando estemos muy tristes, cuando tengamos miedo o cuando nos sintamos muy seguros,
detente. Analiza bien las decisiones que vas a tomar, porque en un extremo del sentimiento, como lo acabo de describir, muy contento, muy triste, es cuando se toman las peores decisiones. Los discípulos estaban asustados, habían subido al monte a orar y ven una manifestación increíble. Jesús con Elías, con Moisés platicando, y ellos se acercan y dicen un disparate. Maestro, es bueno quedarnos aquí, hagamos 3 chozas. No, la vida espiritual no es para huir de la realidad. Lo vuelvo a decir, la vida espiritual no es para huir de la realidad. Al contrario, la vida espiritual te ayuda a enfrentar la realidad y transformarla. Por eso no se quedaron los discípulos ahí en la montaña en ese momento bonito, sino que Jesús les mandó, bajemos. Tenemos que caminar, tenemos que transformar este mundo. Y en la misma voluntad de Jesús, el morir en la cruz. Por eso, la vida espiritual nos debe de ayudar a hacernos más conscientes de la vida real aquí en la tierra y transformarla. Otro aspecto que quiero hablar con este juego de palabras de la transfiguración, para poder entenderla. Transfiguración es ese momento donde Jesús se deja ver, donde Jesús se revela a sí mismo como Dios, para que en el momento de la crucifixión no titubearan sus discípulos o les fuera más fácil creer en el momento de la resurrección. Ya les había anunciado él que el Hijo del Hombre tenía que padecer, pero aquellos no entendían, sino ya es hasta después de resucitado cuando logran atar todos esos nudos o juntar esos engranes, y es cuando entienden. Transfigurar. Jesús deja ver su divinidad tal cual es. Una enseñanza para ti, para mí, el día de hoy. Porque con esa palabra podemos desarrollar el querigma de una manera sintetizada. Cuando Dios te creó con una imagen y semejanza, con una figura. Dios plasmó en ti una figura, un plan perfecto, que cuando el pecado entra, nos desfigura, destruye esa figura que Dios había planeado en nosotros. ¿Y ya todo está perdido? No. Ahora nos toca a ti y a mí configurarnos con Cristo, es decir, asemejarnos a Él, para que un día seamos transfigurados en Jesús. Lo vuelvo a decir, Dios nos creó con una figura. El pecado nos desfigura para que nosotros podamos hoy y debemos configurarnos con Jesús, quien es la imagen perfecta del Padre, el hombre perfecto. Configurar significa hacernos una figura con, ¿verdad? Hacer nuestra figura con la de Jesús, configurarnos con Jesús, hacernos semejantes a Él, para un día poder transfigurarnos. ¿Y cómo nos configuramos con Jesús? 2 aspectos nos dicen en el Evangelio. Los santos padres han interpretado en la figura de Moisés la importancia de la ley, de la palabra de Dios. Y en la figura de Elías, la importancia del carisma, de los milagros, de la oración. 2 realidades que tienen que estar unidas: la palabra de Dios y la oración. Sin oración, sin la apertura al Espíritu, la palabra de Dios sería una ley pesada, dura, inaccesible, imposible de poder vivirla. Pero sin la palabra de Dios, la vida espiritual o la oración o los carismas se convertiría en una bola de sentimientos que no nos llevarían a nada más que a una locura sin forma ni figura. Por eso, las 2 cosas, la palabra de Dios y la oración, la apertura carismática, tienen que estar unidas para que nosotros podamos avanzar en nuestro camino de configuración para un día ser transfigurados en Jesús. Una pregunta para reflexionar el día de hoy es: ¿nos estamos configurando en este momento o nos estamos desfigurando? El pecado sigue teniendo dominio sobre nosotros y nos sigue machacando y destruyendo la imagen, la figura que Dios creó en nosotros.
¿O estamos en ese proceso de recuperarnos en Cristo Jesús para un día ser transfigurados en Él? Hermano, es tiempo de Cuaresma. Es tiempo de que nos sacudamos el pecado y de que nos esforcemos a recuperar la dignidad con la que fuimos creados de ser hijos amados de Dios, que superen mucho en Cristo Jesús el estado original. Estamos creciendo en la fe y de eso se trata. Y este Dios, el Dios lleno del amor, el Dios lleno de vida, sea Él quien el día de hoy y siempre te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí, ya me has oído decir esta historia, yo creo que ya hoy unas 3 veces, pero es importante y me gusta, y creo que en este tiempo de Cuaresma y pensando en la transfiguración y en la configuración, creo que es importante meditarlo. Había un predicador en un pueblo, un sacerdote, que todo el tiempo predicaba el evangelio y tocaba el campanario, las campanas de la iglesia, y la gente no asistía a la iglesia. Y el sacerdote iba y tocaba las puertas y les entregaba hacía miles de cosas catequéticas para poder atraer a la gente. Y la gente de ese pueblo se resistía totalmente a escuchar el mensaje del evangelio. Hasta que un día un señor se acerca y le dice: oiga, padrecito, ¿no se ha cansado usted? Mire, la gente no le responde. ¿Para qué sigue predicando? Mejor ya deje de hacer eso. Acabo que ya se dio cuenta que la gente no va a cambiar. A lo que el padrecito le contesta a aquel hombre. Le dice: yo sigo predicando, no esperando que la gente cambie, sino más bien para que yo no cambie y me haga como ellos, que yo sí conozco la verdad. Hermano, no te canses de seguir esforzándote en tu vida, porque al final del día es nuestra vasija, nuestro corazón, el que tenemos que moldear para recibir o para contener o para experimentar el amor de Dios. Nuestra vida yo la comparo como una vasija. Dios siempre derrama su amor, pero si nuestra vasija está quebrada, no vamos a poder contenerlo. En el momento en que tú restauras eso, vas a experimentar en plenitud la llenura de la gracia de Dios. Aprovecho para decir esto, ni sé cómo decirlo. El día de ayer creo que tuve un momento de esos que se llaman de que perdí mi mente, me distraje un momento y yo utilicé la palabra cumpleaños, pero no estaba cumpliendo años. En realidad lo que yo quería decir era la ordenación sacerdotal que acaba de pasar hace algunos días y no había tenido la oportunidad de agradecer a toda la gente que me había estado escribiendo comentarios. Fue ahora sí que un momento de un lapsus brutus, ¿verdad? Que pensando en el aniversario sacerdotal, dije la palabra cumpleaños. Agradezco muchísimo a todas las personas que me han expresado su amor, su cariño. No saben cuánto lo aprecio. Me hacen sentir muy humilde, ¿verdad? Insignificante, con todo el cariño, las muestras de cariño que me han dado. Pero no, ayer no fue mi cumpleaños ni antier, ¿verdad? Yo me refería a la ordenación sacerdotal que ya hace algunos días sucedió y no había tenido la oportunidad de darles gracias. Así que 1000 disculpas por el malentendido, pero nuevamente agradezco mucho todo el cariño que me han expresado y por favor manténganme en sus oraciones, porque indudablemente yo creo en el poder de las oraciones y he experimentado el poder de cuando unos oramos por otros. Ténganme en sus oraciones y sigamos caminando juntos como un pueblo de Dios a la casa del Padre. Que tengan un excelente domingo.